Abrimos ya nuestro tiempo de tertulia y hablamos de la evasión fiscal, blanqueo de capitales, Panamá como destino de muchas fortunas de nuestro país y la Hacienda Navarra que rastrea también para ver si verdaderamente hay navarros que han evadido, ¿no?, esa posibilidad o esa obligación de cumplir con el fisco. Se habla de 50 personas que podrían haber tenido su dinero en lugares como Panamá o las Islas Caimán, las Islas Vírgenes. Hoy vamos a mirar de cerca este tema y, por supuesto, también el futuro gobierno de nuestro país, esa decisión del rey de llamar a Pedro Sánchez y de iniciar el 24 de abril nueva ronda de consultas. Hoy analizamos estos temas con con Carlos Pérez. ¿Qué tal, Charly? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Isabel Arboniz también está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Bien, saliendo del trancazo, ¿verdad?, del catarro. No, todavía no. Bueno. Pero bueno, ya vivos. Eso es, bueno, con el calor de la tertulia seguro que mejoran los virus ya, Isabel? Y también está con nosotros Guillermo Lorea. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, en días, ¿verdad?, de la declaración de la renta, estábamos hablando además antes de empezar el programa de si nos había llegado o no esa declaración de la renta, de cuánto tenemos que pagar y lo mal que nos sienta a veces, o si recibimos ya nos sienta un poquito mejor. Bueno, pues estas sensaciones que tenemos todos y frente a esto, los papeles de Panamá y tantas personas conocidas de nuestro país que, han llevado su dinero, digámoslo así de forma coloquial, a este destino en el que montar una empresa es algo muy barato y se pagan muy pocos impuestos. Guillermo, ¿qué conciencia tenemos en nuestro país en relación con la tributación, ¿no?, y el pago de nuestros impuestos? Yo creo que ha ido variando en los últimos años. Yo creo que, a diferencia de otros países de la Europa occidental y del mundo occidental en general, sobre todo el mundo anglosajón, aquí en España durante un tiempo casi había quien presumía pues de defraudar poco menos, ¿no?, de que es más listo que los demás, con esa picaresca que quizá ha tenido pues esa tradición en España. Pero yo creo que, sin embargo, pese a lo que algunos pueden creer, yo creo que cada vez hay más sensibilidad con la corrupción en general y con el tema de Hacienda en particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha ido evolucionando y que ahora hay cosas que no son socialmente bien vistas, o por lo menos hay más reproche social que el que podía haber hace 1, 2 o 3 décadas. Esa es mi percepción. En ese sentido, yo creo que los ciudadanos se han vuelto más exigentes con respecto a los políticos, con respecto a sus representantes y también con el resto, a los demás ciudadanos, ¿no?, a sus correligionarios, no, con sus ciudadanos. Vamos. Sí, ¿cómo nos acercamos a este tema, ¿no, Isabel? Un tema que, bueno, principalmente nos fijamos, por ejemplo, en grandes empresas que pueden llevar a cabo este tipo de prácticas frente a pequeñas empresas que están luchando día a día y que quizá no tienen un asesoramiento fiscal ni pueden pagar a profesionales que les puedan ayudar precisamente a encaminar el dinero a lugares donde les causan menos perjuicio. Si lo miramos desde ese punto de vista, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues yo creo que con una gran indignación, más que incluso, pero fíjate, yo estoy también con lo que dice Lorea, me parece que ha sido así, pero sí es cierto que la inmensa mayoría de la gente es gente que ha cumplido con sus obligaciones fiscales toda la vida, pero que además no ha podido ni escaquearse aunque hubiera querido. A mí me parece absolutamente indignante que pequeños empresarios o gente, pues he visto en Navarra, mi hija es una de ellas, pero hay más de 4.000 jóvenes que están pagándose autónomos con grandes dificultades, que cumplen con sus obligaciones y que de repente te enteres que tú eres tonto y que hay 4 señores y señoras y empresas, porque son muy pocos, que hacen esto. O sea, esto es un robo para mí, un robo además que sienta unos precedentes y que ahora mismo se quiere también justificar diciendo, pues mira, es que en este país somos así, ya sabemos. No, es mentira, en este país sí que es verdad que ha habido una progresión, pero no, estamos pagando los de abajo y eso es absolutamente lo que ha pasado indignante. A mí me gustaría que hubiera salido a Madrid, pues he visto las movilizaciones por el Gran Hermano, y yo digo, ahí va, y esto no nos hace movilizarnos, vamos a salir de pura indignación, rabia,
o todo junto a la vez. Sí, pero es que es eso, ¿no? Tenemos esa conciencia de la importancia que tiene, o de las consecuencias sobre todo, ¿no? Que puede tener el hecho de que algunos, bueno, puedan hacer con su dinero operaciones que otras personas, que somos, bueno, pues trabajadores, ¿no? En definitiva, que lo tenemos bastante más complicado, incluso aun queriendo, ¿no? O planteándonos esa posibilidad, que no será el caso, pero en fin. ¿Pero realmente creéis que esto duele a la sociedad, o que somos permisivos en materia de evasión fiscal? Hombre, Quizá por desconocimiento, o sí, yo creo que no nos cala. Porque pagamos lo que roban, ¿eh? Claro, eso, porque hay consecuencias. Hay consecuencias, pagamos lo que Sí, sí. unos Y roban. duele socialmente, y sobre todo cuando se ha asumido aquel eslogan publicitario de la Hacienda somos todos, ¿no? Pues bueno, se demuestra que, Hay quien dice ahora que en que estas Hacienda ocasiones... somos tontos. Sí, somos tontos, Sí, sí. somos todos, menos todas estas personas que eluden pagar impuestos. No es que evadan, sino que eluden pagar impuestos a través de triquiñuelas financieras, y son pues representantes políticos que quizá pues son los que más culpa ética tengan de esto, porque están predicando y no están dando ejemplo, ¿no? Y luego también pues representantes, pues personalidades de actores, presentadores, ¿no? Que para mucha gente son referentes sociales, y que claro, se está descubriendo pues que se están ausentando de pagar sus obligaciones fiscales, y que están invirtiendo pues en paraísos fiscales, ¿no? Porque se habla de Panamá, pero hoy Sí, conocíamos que los datos que daba sobre Navarra, ¿no? De que hay otros muchos paraísos fiscales en todo el mundo, y que pues empresarios, bueno, personas de navarras están invirtiendo en esos paraísos fiscales, ¿no? Claro, pero los paraísos fiscales no son necesariamente ilegales. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, hay que recordar, o no perder la perspectiva, que Panamá en 2011, gobernando Zapatero, salió del listado de paraísos fiscales, y los papeles son precisamente de Panamá. El hecho de tener una sociedad abierta en Panamá no significa necesariamente que no esté defraudando, ni muchísimo menos, porque habrá sociedades, habrá personas que han abierto sociedades porque están operando en Panamá. Y hay personas que pueden tener sociedades que las abrieron hace 20 o 30 años y que llevan muchos años operativas, o que las han declarado ante la Hacienda española o las Haciendas forales. Es decir, no necesariamente. Hombre, es un indicio, y Hacienda lo tiene muy fácil, comprobar si se ha declarado que tenían esas sociedades allí. Es decir, lo cual no necesariamente conlleva a que haya habido una defraudación. Sí que es verdad que Panamá es un paraíso fiscal y es muy celoso de su forma de funcionar, y cuando hay empresas que trabajan en Panamá, en el canal o en cualquier obra que ha licitado una empresa extranjera, obligan a crear sociedades allí, porque solo concede a empresas de allí. Y como las empresas de Panamá no hay naturales de allí, lo que tienen que hacer es sociedades extranjeras, también las españolas, crear sociedades en Panamá para poder hacer obra pública en Panamá. Y quizá por eso en su día salió de ese listado de lista de paraísos fiscales, para que pudieran operar nuestras empresas, lo cual puede ser discutible. Claro. ¿No? Pero, ojo, los paraísos existen, y bueno, es decir, lo que habría que replantearse es muchas cosas, ¿no? Con respecto... Bueno, yo recuerdo, por ejemplo... Cada uno es libre sí, también de llevarse el dinero donde quiera, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones. O sea, el tema aquí no está en que se llevaron dinero aquí o allí, vamos, pues que se donde paguen los quiera, impuestos en sino España, que ¿no? pague los impuestos de lo que le corresponde, y que luego se mueva por donde se quiera mover, ¿no? Lo que no puede ser hoy, y también entra en contradicción con otras cosas que estamos viendo, es que las personas son rechazadas, no se pueden refugiar, pero resulta que los dineros de algunos encuentran refugio fácil, y además se niegan a pagar unas obligaciones que luego las pagamos los demás. Porque claro, si lo que el sindicato de técnicos de la Hacienda Pública a nivel del Estado cifró como 90.000, lo tengo aquí, 90.000 millones de euros anuales, eso es dinero que estamos quitando al país para que pueda Ahora, también hay que tener en cuenta que hoy en día, en un mundo globalizado, es decir, y el dinero que se puede mover tan rápidamente y desplazarse, el dinero es huidizo, es miedoso por naturaleza, y busca estabilidad, una estabilidad jurídica y económica, y busca países que sean previsibles, tanto por su legislación como por su funcionamiento. Entonces, cuando hay de repente cambios de gobierno, o políticas fiscales o tributarias o laborales pues muy perjudiciales, pues va a sitios donde son más amables. Pero eso es normal. Lo que habría que plantearse... Es curioso, por otro lado, por ejemplo, uno de los mayores persecudos... Pero fíjate, 90.000 millones es una cifra que se dio en el 2014 con base al 2013. Bueno, eso es una estimación.
pero bueno. Ya, pero lo Pero ¿qué estiman consecuencias gente de tiene? hace Por ejemplo, quiero para las decir que políticas quería poner un sociales, ¿no? ejemplo muy rápido. Es decir, Estados Unidos es el mayor castigo y azote, supuestamente, de los paraísos fiscales. Y, de hecho, a un estadounidense hoy en día es casi imposible, es decir, lo tiene muy complicado para que no se le descubra. Pero, paradójicamente, o no tan paradójicamente, en realidad se explica muy bien, lo que quiere es ser el único paraíso fiscal para los extranjeros del mundo, con Delaware, Wyoming, etcétera. Y para Entonces, claro, los propios americanos, o sea, para los propios para los ciudadanos extranjeros, también. porque eso sí, es decir, para los americanos los tienen súper controlados, pero el extranjero, bienvenido sea para meter aquí dinero, y ahí sí que no hay transparencia. Sí. Quiero decir, que Estados Unidos, a Suiza, cuando no dan datos de un ciudadano norteamericano, pueden incluso suspender la cotización en Wall Street, y ese banco suizo sabe que se puede hundir. Por eso Suiza manda ya toda la información a Estados Unidos. Pero Estados Unidos le llega un requerimiento de un juzgado europeo para que dé información, y todavía están riéndose después de varias semanas, ¿no? Con lo cual también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Es decir, las políticas de cada país con respecto a los paraísos fiscales, Claro. y luego con relación a su propia Claro. intereses y su propia economía. Sí, preguntaba qué consecuencias, ¿no? Porque hablabas también, Isabel, de las consecuencias que tiene el hecho de que no se pague, ¿no? Por ejemplo, en las políticas sociales, ¿no? Estamos viendo un país, bueno, muy complicado económicamente, y por otra parte, personas con fortunas que además, bueno, pues saben desviar o encaminar el dinero hacia unos lugares que todavía les resulta más rentable, ¿no? Su oportunidad económica. En un país golpeado por la crisis, y no demasiado generoso ahora mismo con personas como los refugiados, como decías, Isabel, bueno, que están pasando por verdaderas dificultades, ¿cómo se contempla esto, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad y qué leyes se deben imponer? Pues ahí está, ¿no? Un poco la estafa social que percibe el ciudadano de que joder, se me obliga a pagar impuestos, que estoy hasta aquí apretado, que no puedo pues pagar a la alimentación de mis hijos o de mis Llegar a hijas. fin de mes. Y eso es Que llegar está a fin siendo de mes cada vez y más dice, difícil. Sí. si defraudan o evaden impuestos los de arriba, los que mandan, ¿cómo no voy a hacerlo yo, no? Y al final, pues lo que se hace es educar de mala manera a la ciudadanía y educar en el engaño, en la evasión de los impuestos. Yo creo que hay que llamar a la responsabilidad y, sobre todo, bueno, pues si todas esas personas que se les llena la boca hablando de España y de necesidad de construir un país, pues lo que tienen que hacer es... Mario Sí. Conde andaba con una pulserita, ¿no? El pangliota este. Y tenían ni más ni menos que 12 millones y aún diciendo que estoy limpio, que pregunten en Suiza a ver si tengo dinero. Y claro, ahora, años después se ha sabido que no una solo tenía risa. unos milloncillos, sino que muchos más, ¿no? Y bueno, también pues hay que agradecer que se la haya pillado, ¿no? Porque Hay otra parte aquí que a mí me preocupa mucho, que es qué pasa con todos estos personajes cuando los pillan, ¿no? Pues, por ejemplo, estaba viendo aquí unos datos, decía 7.000 personas pues han sido encausadas, 200 condenadas. Mario Conde, ¿han devuelto algo de lo...? Es que llegan, o sea, a ser condenados a 20 años, a lo que quieras, salen fácilmente después de la cárcel. un tercio de la y condena nadie recupera ni un céntimo de esta gente. Guillermo, son justas las normas en este capítulo, y ahora hemos unido, bueno, la evasión fiscal con el caso Mario Conde, que desde luego ayer nos sorprendió a todos, porque Que es un ejemplo, bueno, pues fue pillado más o menos, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa, y con sus hijos también involucrados en este panorama, ¿no? ¿Son normas justas las que tiene ahora mismo nuestro país? Leía recientemente cómo Oxfam Intermón, por ejemplo, planteaba por qué no se pone en marcha una ley contra la evasión fiscal. ¿Qué tipo de normas nos hemos dado? No sé si te referías a las tributarias o te referías a las penales con relación a los corruptos y a los defraudadores, porque bueno, son dos líneas distintas. Sí, Respecto sí. a las penales, el que devuelve, y hay casos, aunque tú no lo creas, que se devuelve, y hay un arrepentimiento y una colaboración con la justicia, las penas son menores. Sí es verdad que esto, pues a la gente le sorprende, que hay gente que prefiere estar 10, 12, 15 años en la cárcel y luego pues salir y tener todos sus millones esperándole en el extranjero. Es decir, eso al final, bueno, se podía plantear una reforma, en otros países tiene un tratamiento distinto. Respecto al tema tributario, pues yo creo que habría que hacer dos cosas en paralelo. Por un lado, pues una normativa muy estricta con la defraudación, pero al mismo tiempo tener una política, o sea, una presión fiscal que no sea muy alta.
Es decir, ser muy rigurosos, pero tener la presión fiscal quizá más baja, a las pymes desahogarlas, porque el 85% de los puestos de trabajo, no lo olvidemos, en este país los dan las pequeñas y medianas empresas, y a veces las pequeñas y medianas empresas son 1, 2, 3 personas, no son más, y eso son pymes. Los autónomos es otra cuestión pendiente. Entonces, quizá habría una legitimidad moral. Con esto no quiero decir que se justifique ninguna actuación, pero evitaríamos la percepción en muchos españoles de que los servicios que recibimos no se corresponden con las aportaciones, o que no es del todo cierto, o que no todos contribuimos de la misma manera, que hay una injusticia en el trato de unos y otros. Evitaríamos la tentación de la justificación moral, entre comillas, de este tipo de actuaciones. Y luego, ya que habíais puesto el ejemplo de Conde y que no ha devuelto, yo pondría otros ejemplos de personas que ni siquiera han entrado en prisión preventiva ni han sido detenidas. Como por ejemplo la familia Pujol. Es que tú te quejas de los que no han devuelto, pero es que estos no han devuelto, son teóricamente investigados, pero no se han decretado medidas provisionales, y a mí eso me sorprende. Y estamos hablando de miles de millones. Pues no hablamos de 12 millones, sí, hablamos de 3.200 millones y de 30 años saqueando. Acordémonos de la amenaza de Pujol. Salió en Panamá. Acordémonos de la amenaza de Pujol. Cuidado, ¿qué sabe él y su familia? ¿Qué sabe él y su familia de todo lo que hay en este país? Que debe de saber bastante. Cuando se atrevió a amenazar en el Parlamento y a decir, ojo con menear esta hoja porque caerá el árbol entero. Entonces yo creo que es hora de que realmente se haga un análisis en profundidad, y lo que más duele es la impunidad. Y yo estoy de acuerdo que hay que dar facilidades, pero yo me pregunto, ¿se ha dado las mismas facilidades, por ejemplo, a un pequeño empresario cuando ha tenido problemas con Hacienda que se ha dado, por ejemplo, a Osasuna? No sé, o que se ha dado a otros personajes, porque Osasuna por lo menos algo revierte en Navarra, no sé, a la afición, pero bueno, entonces yo creo que es hora ya de que realmente seamos serios, y que por arriba empecemos ya a replantearnos que realmente la gente abajo necesita ver ya un ejemplo de qué pasa. Sí que hay gente que ha devuelto, y lo sé, Sí. es Bueno, gente se que abre prefiere un devolver. debate público, y eso es importante, ¿no? Y no sé si importante, perjudicial quizá también para algunos partidos en este tiempo de negociación de gobierno, y ya uno con el siguiente tema que traemos hoy a nuestra tertulia, ¿no? Porque Todo va precisamente unido, al todo va final. unido. Efectivamente, el ministro Soria ha dicho más de una ocasión ya que no ha tenido nada que ver con los papeles de Panamá. Hemos visto a David Cameron en Inglaterra también haciendo referencia a ello. Vimos cómo cayó el máximo responsable en Islandia, pero en España... En 48 horas cayó, ¿eh? Efectivamente, eso en España no es muy habitual, ¿verdad? Pero ¿cómo puede Aquí no cae afectar nadie. de alguna manera esta evasión fiscal y estos papeles de Panamá en lo que concierne a nuestro país para la conformación del nuevo gobierno? ¿El Partido Popular puede ser en este caso, por el caso Soria, el más perjudicado? ¿Cómo lo veis? Bueno, están ahora mismo, tal y como está el panorama político, se aprovecha todo. Ayer salía lo de Mario Conde y salían miles de fotos de Mario Conde con Albert Rivera, ¿no? Ahora mismo, tal y como está de inestable el país, pues ahora se intenta utilizar políticamente todo, ¿eh? El fútbol, la leche o lo que sea, ¿no? Y bueno, esto es una cuestión más. En una situación en la que está tanto en juego políticamente y tal es la inestabilidad, y tal también está de abierto el panorama político y la posibilidad de pactos, por un lado la gran coalición y por otro lado o bien que Podemos, digamos, se abstenga o el PSOE pues acabe por desligarse de Ciudadanos, y bueno, pues está todo tan abierto que veremos qué pasa, y todos estos temas pues se aprovechan políticamente también. Claro, pero estamos exacto en tiempo de descuento, ¿no? ¿Y cómo valoráis, no? ¿O cómo analizáis esta toma tomar las riendas del asunto por parte del rey, que hasta ahora apenas ha intervenido, ¿no? Apenas, más que en las rondas de consulta, hemos visto, bueno, pues una agenda mermada también por parte del rey Felipe VI, y ahora se toma las riendas y se plantea esa tercera ronda de consultas el 24 de abril. ¿Qué lectura tiene este movimiento? Bueno, respecto al papel del rey, su función constitucional está muy limitada y va pues a rebufo de las decisiones que se tomen por parte de los grupos políticos. Lo que sí se decidió es dejar de hacer paripés, y hasta que no hubiera una propuesta pues con serios visos de prosperar, pues no tenía sentido seguir haciendo rondas, ¿no? Bueno, pues el rey cumple el papel a petición de los representantes de la soberanía popular. En ese sentido no le doy más importancia. Respecto a lo que va a ocurrir, yo estoy convencido, lo dije desde el principio,
salvo que haya una... Y hasta ahora el tiempo me ha dado la razón, salvo que haya una operación de última hora, que iba a haber elecciones. Iba a haber elecciones porque, entre otras cosas, claro, yo entiendo que la posición de Pedro Sánchez es complicada, porque Pedro Sánchez o es presidente de gobierno o no es, porque ya lo tiene muy difícil para ser jefe de la oposición, e internamente también lo tiene, y bueno, y ahí van jugando cada uno con sus congresos internos y sus cuestiones internas. Pero lo que no se puede es intentar hacer la cuadratura del círculo, o sea, pactar con la izquierda, con Podemos, que es una izquierda revolucionaria y extrema, y a la vez con Ciudadanos. Es decir, esto no tiene ningún sentido, las mayorías no Pero Sánchez salen. insiste en que tiende la mano a Podemos, ¿no? A pesar de ese encuentro poco fructífero del fin de semana. Mira, se puede hacer todo el teatro que se quiera. Ya. Yo una vez no se me preguntó, ¿qué esperas? Nada. O sea, sinceramente, yo desde que se pactó con Ciudadanos, yo ya vi que ahí no había nada que hacer en el sentido de que, aunque esté de acuerdo, pero sí con Guillermo la apreciación que ha hecho, no se puede estar con unos y con otros a la vez, y yo creo que ahí se utilizó el pacto con Ciudadanos precisamente para bloquear que hubiera un pacto con fuerzas que quieren cambios sustanciales en este país, que hay que hacerlos, que son necesarios, ya no solamente el tema de la corrupción, hay muchas cosas, tiene que haber un proceso constituyente, hay que hacer muchas cosas Pero estás dando muchas cosas por hecho. ¿Quieres decir con eso que Ciudadanos no quiere un cambio? No, Quiere cambios de otro tipo, que el Partido Popular que no propone. El Partido Popular cada legislatura ha hecho cambios. Es un partido que se define como reformista y ha hecho reformas cada legislatura. A veces mucho más de los que habría que ver si lo que ponen más necesitamos bombo. es una reforma o una ruptura. Y tú das por hecho que tiene que haber un proceso constituyente, ¿o no? Quiero decir, desde luego, que haya un debate sobre si la Constitución hay que actualizarla o cambiarla de arriba abajo, pues vale, pero dar por hecho que tiene que haber un proceso constituyente sí o sí, pues yo te puedo negar la mayor. Aquí no hay ¿o que no? dar Sí queda por claro. hecho nada. Sí, Cada uno sí. tenemos, digamos, Claro. una percepción. Yo entiendo que, yo sinceramente, y ya sabes que lo he dicho aquí antes, yo prefiero ir a unas nuevas elecciones. Yo creo que ahora mismo intentar esa gran coalición, imposible, una gran coalición de quién, de un partido que está salpicado hasta lo más como el PP, de un PSOE, por ejemplo, que está en un momento que debiera de analizarse y saber hacia dónde quiere ir. El PSOE no quiere ¿Y hacer el PSOE no ninguna está salpicado de reforma. corrupción? También. ¿Tú sabes quiénes son los partidos con más evidentemente. corrupción en España? Y las puertas giratorias, ¿a quién han beneficiado? 3.700 millones Partido Socialista, Claro, pero- EDU, claro. 3.200 CiU en Cataluña, 400 la suma de Gürtel, sí, que los Bárcenas, grandes etcétera. Es decir, estamos hablando de 5 veces menos, y sin embargo es curioso cómo tú das por hecho que el Partido salpica por la corrupción es el Partido Popular, Hombre, cuando el Partido el más Socialista en números... salpicado. No, te La estoy justicia, diciendo hay- que la hay veces- corrupción en tiene zonas, números Valencia, del Partido Socialista Madrid, ¿cómo es 5 está? veces más. Está Esos claro son datos que objetivos. podemos luchar Sí, Charlie. o medir A ver quién es en la el más carrera o el quién es menos, ¿no? el que más Claro, pero hemos corrupción votado tiene, a pero esos partidos, Es ¿no? un Que problema tienen- de todos. Hemos Bueno, de todos No, no, de de todos todos no, no, de Eso todos es lo no. que se va a intentar ahora, De todos no, distribuir la... Con perdón, no Podemos quiero decir todavía la no ha palabra. explicado la financiación de Venezuela. La La niega. la pero no- portada Bueno, del- vamos a poner la los portada dineros. de- Bueno, del vamos a escuchar a país Carlos, sí. de ayer o antes de ayer pedía la gran coalición, y yo recuerdo la portada hace unas semanas, meses, en las que el juez que está investigando al PP, pues denunciaba que había financiación irregular en el PP, ¿no? Y son cuestiones pues que a mí me parecen muy graves, y si hablábamos antes de educar y de que educar a la ciudadanía en pagar impuestos, que un partido, y ni más ni menos que el que está gobernando el Estado español, esté siendo financiado de forma ilegal, Perdona, pues cuando está menos... siendo investigado. Investigado, Pero la sí, única sí. partido Sí, sí, sí. condenado con sentencia firme por corrupción ilegal en toda la historia de España es el Partido Socialista. Sí. No, pero claro, es decir, Que sí, que aquí sí. decir No, una no. cosa es cuando investigan a uno según quién, El la presunción de bipartidismo inocencia es buena y está tocado en según España. quién no. El único El partido en España bipartidismo condenado por está financiación ilegal es el tocado. Partido Socialista. Sí, está Punto. claro. A partir de ahí podemos ver si CiU y los 3.200 millones de CiU es o no relevante, Los últimos, porque los Puyol están los últimos o no en la tesoreros cárcel. del ¿no? Partido Popular están siendo todos investigados por casos de corrupción, robarse pero no por uno, Pero ni por dos, ni por tres casos, por un 400 montón. millones frente a los Y la sede del PP, 3.700 de la los sede de ERES de Bilbao, Andalucía, del caso Edu, etcétera. ayudas a víctimas. Sí, vamos a avanzar un poco, ¿no? Porque vamos a ponernos en esa situación de nueva ronda de consultas. De ahí puede salir un nombre que podría ser quien encabece, bueno, todo este proceso, incluso la presidencia del gobierno. Pero claro, ¿y si no sucede así? Nuevas elecciones para nuestro país. ¿Y para qué ha servido, por tanto, todo este movimiento
y todos estos pasos, ¿no? Porque es la pregunta que nos vamos a hacer todos, si verdaderamente nos resulta nada positivo o nada fructífero de estos encuentros, aunque es verdad que Rodríguez Zapatero dijo que no sería un fracaso, también este tipo de movimiento de fichas de distintos colores, ¿no? Ya, eso lo digo yo, ¿no, Zapatero? Volver a la noche electoral en esta misma casa, lo hablábamos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo decía, bueno, pues el bipartidismo ha resistido, porque es verdad que resistió al hilo de las votaciones, pero en este escenario que hay, ya prácticamente había poco margen, o sea, quiero decir, a una gran coalición impensable en esta situación que estamos viviendo. Entonces yo sinceramente pienso que hay que ir a unas nuevas elecciones. No me gusta, pero entre aceptar un nombre que ahora nos pongan en esta situación va a tener poco tiempo, ¿eh? También te lo digo, pueden hacer ahora la componienda que tenga. Salga lo que salga ahora, va a durar 2 días y medio. Sí, hombre, para la gente yo creo que también pues es un palo que tenga que ir a las elecciones y sobre todo también a la gente que ha votado cambio o que ha votado izquierdas, ¿no? La derecha para eso es mucho más fiel y yo creo que el PP y Ciudadanos van a tener un buen resultado, pero yo creo que los críticos, que somos siempre los de izquierdas, yo creo que vamos a hacer pagar a las siglas que no han sido capaces de llegar a un acuerdo cuando había números para hacer el cambio, lo van a pagar. Pero después que no llore nadie, ¿eh? Lo no, que eso ponga desde ahí. luego, eso desde luego. No llore Y luego, nadie. claro, ahí está la fecha tope del 2 de mayo, ¿no? En este caso, Sí. pues el rey pues ha movido ficha porque los plazos van corriendo y tienen que dilucidar ya si hay o no un candidato que tenga mayoría y como en principio parece que no va a haber, yo creo que al final yo creo que van a llegar a algún acuerdo, no sé qué tipo de acuerdo. No sé pero es verdad que Podemos no está de rodilla, acuerdo pero con que no se le conceda nada, como decía Pablo Iglesias, ¿no? Respecto a los planteamientos o los pilares que plantea la formación de Iglesias. Vimos ese enfado, ¿no?, en el líder de Podemos. Fíjate, Bueno, yo no soy de Podemos, pero no quisiera nada ahora. A ver, es que claro, estamos hablando de Podemos, un partido que bueno, pues es un peligro para la unidad de España porque está a favor de un referéndum que va contra la Constitución, es decir, un partido que rompe incluso pues eso, con la soberanía y con la unidad de España. Con lo cual, ojo, porque cualquier cosa que saliera de ahí tendría que contar con independentistas, con Bildus y con los más radicales y más enemigos de la libertad y de la legislación vigente, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber elecciones. A mí estáis dando por hecho cosas que a mí me sorprenden. Estáis dando por hecho que la izquierda es más crítica, estáis dando por hecho una serie de cuestiones. Estáis dando por hecho también, decís, somos más críticos y además nos castigamos, para desgracia nuestra. No, son menos fieles a sus partidos, lo cual no quiere decir que sean No, más no, críticos. no, Hombre, no, no me vas a decir, somos muy no me vas a decir críticos. que comunidades como la comunidad de Andalucía, que es la que más paro Pero es arrastra izquierda. después de Extremadura y lleva gobernando con la izquierda y con toda la pobreza que ha generado o la no riqueza, le siguen votando. Quiero decir, lo crítico o no crítico podría ser muy discutible. También hay una especie de exégesis que hacéis mucho, sobre todo los de izquierdas, que es decir, la ciudadanía ha votado cambio, como se hacía aquí también en Navarra. No, usted está interpretando unos resultados y la gente cuando ha ido a votar por muchas y una multitud de factores completamente y causas distintas. Entonces, vosotros interpretáis el resultado y decís, la gente ha querido cambio. Bueno, o no, porque si yo miro cuál sigue siendo el partido más votado, a pesar de todo lo que ha caído, sigue siendo el Partido Popular. Que sigamos en corrupción, que sigamos evadiendo, que tengamos una ley que nos amordace, pues mira, a mí me preocupa mucho que haya un partido que por lo que estamos viendo ahora tiene opciones, si se lía con otro como el Partido Socialista, de llegar a un gobierno, a un posible gobierno, que esté financiado por una potencia extranjera que se declara enemiga directamente de nuestro país. A mí eso, por ejemplo, me preocupa mucho más que otros asuntos de corrupción que si son perseguidos y se atenúan. Bueno, está claro que que una fuerza que como Podemos, como Ciudadanos, que son nuevas, que hayan conseguido tanto respaldo ciudadano, quiere decir que la gente quiere cambio, eso es indudable. Y luego las fuerzas que no han estado gobernando tradicionalmente, que han sido el bipartidismo, pues han crecido de forma considerable, es una obviedad, y negarlo pues es absurdo. Luego, con respecto a lo que Podemos, yo tampoco sin ser de Podemos, que quiera romper el Estado español, pues me parece que es decir una cuestión que no es cierta, porque estar a favor del derecho a decidir no supone estar en contra de España ni en contra
mitad de la unidad de España. Es dar Además, yo estoy segura el derecho a decidir es lo mismo. que en dar un la posibilidad, referéndum dar la posibilidad de hablar ganaría... de la Pero que no es constitucional. Cambiar la Constitución primero. Bueno, pues se puede cambiar Pues la entonces no Constitución. estáis a favor de pero un referéndum ilegal. Bueno, pues todo esto Porque el tendrán derecho que a decidir manejar, lo inventáis con el derecho a efectivamente. autodeterminación se circunscribe a las excolonias y cuando la ONU nos da la razón, puede os cambiar la inventáis el derecho a decidir Constitución. como si no Vamos a ver, decidiéramos el en Estado puede España. dar- Pero si en Mira, junio pero tenemos si otras en elecciones. Bueno, Estado todo puede esto dar- lo tendrá que queréis decidir el vamos a- futuro gobierno, ¿eh? Guillermo, Isabel, bueno, veremos a ver qué pasa. Si en junio, si el 26 de junio hay elecciones, que esa es la fecha que se para barajaba, San Fermines hay gobierno en el efectivamente o no. No ha habido para Navidades, Y pero si, para bueno, Fermines. pues Nunca ha llegamos dejado al de haber 2 de mayo gobierno, con otras novedades. Nunca ha dejado de haber gobierno. Hombre, por supuesto, pues Nunca no ha dejado de estará haber gobierno. contento Marianico, que ahí sigue gobernando. No quiere decir que aquí a veces parece estamos sin gobierno. No, no. Pues que sí que El gobierno gobierno, nunca hay vacío de poder. funciones. Nunca hay vacío Pero de lo que no poder. puede haber es control Pero de no gobierno. está que ni pueden legitimado compa- por- ni pueden- Bueno, ¿Cómo que no hasta está aquí legitimado? llegamos. Hasta aquí Quieren que no llegamos. está legitimado. Estos temas, Isabel, Carlos y Guillermo, estos temas que a nosotros nos sirven para el debate y el fragor de este debate, ver todas las posibilidades, pero nosotros queremos también saber qué va a pasar en este país y quién toma las riendas, bien en el marco de ese gobierno A4, el gobierno de la Valenciana, el gobierno del Partido Popular, en fin, que queremos saber, ¿no? Pero de Oye, por momento falta de modelos, seguimos que no analizando. A la Navarra, Gracias, si no, la Navarra. Carlos Pérez, Charly, muchas gracias. Isabel Arboniés, muchas Gracias gracias. a Aquí ya ti. tienes mejor el catarro, Isabel. Sí, sí, Hombre, y claro, además te vamos hacía a entrar en falta el calor. calor de la tertulia. Guillermo Lorea, muchísimas gracias. Un placer vuestra compañía, vuestros análisis. Gracias por todos los datos y las argumentaciones. Vamos a hacer una pausa y seguimos con otros temas.